Y bien chicos, el día de hoy vamos a aprender a realizar estas copas triangulares. Existen dos tipos. Una que es la clásica, a la que se le notan los agujeritos acá en el centro. Para esta copa ya tengo un video, se los estoy dejando tanto en pantalla como en la descripción. Y esta otra copa a la que no se le perciben los agujeritos acá en el centro. Bien, vamos a aprender a realizar esta. Para realizar esta copa vamos a utilizar hilo de cualquier estilo y color. Yo voy a utilizar este hilo macramé 100% acrílico. Y aunque el hilo es para tejer con una aguja de 2.5 milímetros, a mí me gusta tejer las copas con una aguja de medio número o de un número inferior al recomendado. Voy a utilizar esta de 2 milímetros. Tiendo a utilizar una aguja menor para que la puntada me quede bien cerradita. También vamos a necesitar un marcador y cinta métrica. Comencemos. Comenzamos realizando el nudo deslizado y vamos a realizar cadenas. La cantidad de cadenitas que hagamos dependen de la talla que vayamos a hacer. Por ejemplo, yo voy a realizar una talla M. Y para esta talla, estas cadenitas de inicio deben de medir 7 centímetros. Entonces, tomamos la cinta métrica, sujetamos las cadenitas de extremo a extremo y las medimos, fíjense. Estas cadenitas no tienen que estar completamente estiradas, sino así tal cual están. Aquí tengo mis 7 centímetros. Para que tengan una referencia, para el hilo que yo estoy utilizando, acabo de realizar 18 cadenas. Pero como no todas utilizamos el mismo hilo y tampoco tejemos con la misma tensión, esta cantidad de cadenitas les puede variar. Por ejemplo, solo para enseñarles que con diferentes hilos hay diferente cantidad de cadenas, este es un hilo crochet. Este es un hilo crochet 100% acrílico. Este es más delgadito que este hilo. Con este hilo acabo de realizar 22 cadenas para los 7 centímetros. Y con este otro hilo que es 50% acrílico y 50% algodón, este hilo, acabo de realizar 19 cadenitas para los 7 centímetros. Bien, entonces lo que intento demostrarles es que no importa el tipo de hilo que estén utilizando, lo único que interesa es tejer una cantidad X de cadenas y llegar a la medida que necesita cada una. Acá en pantalla te estoy dejando una imagen con la medida de las cadenas iniciales para cada una de las tallas. Y bien chicos, de todas maneras, estos son medidas referenciales. Si tú quieres que te quede perfecto a tu medida o si tienes un busto demasiado grande y quieres hacerlo a tu medida, lo que tienes que hacer es medir desde acá, desde la base del busto hasta el centro, o sea hasta el pezón. Entonces tú mides desde la base hasta el centro y esa va a ser la medida de tus cadenas iniciales. ¿Bien? Igualmente la medida de ancho, si quieres que se te ajuste perfecto, mides el ancho de tu busto así, de esta manera, y esa es la medida de ancho que vas a considerar. Entonces, una vez que tengamos nuestra cantidad de cadenitas listas, en mi caso la cadena número 18, hacemos 2 cadenas al aire. Estas 2 cadenas me cuentan como el primer punto alto. Para hacer el siguiente punto alto, enlazamos y en la tercera cadena desde la aguja, o sea, en la última que sujetamos, insertamos el crochet, traemos hebra. Recordamos que en el punto alto me quedan 3 aros, enlazo, paso por 2, enlazo, paso por 2, ¿sí? De esta manera ya tengo 2 puntos altos. Ahora simplemente sigo repitiendo. Enlazo, en la cadenita siguiente atravieso el crochet, traigo la hebra, en el punto alto me quedan 3 aros, paso por 2 y paso por 2. Voy a seguir repitiendo puntos altos hasta llegar acá a la primera cadenita que hicimos. Y cuando esté llegando al final, tejo el último punto alto sobre la última cadenita disponible. Y esta primera parte se debe ver de esta manera. Aquí, a pesar de que comencé con 18 cadenitas, tengo 19 puntos altos en total, porque estas 2 cadenitas con las que tomé altura me están sumando un punto alto más. Bien, ahora para continuar construyendo esta copa debemos tejer un aumento para girar y comenzar a tejer por este costado. Este aumento va a ser el mismo para todas las tallas. El aumento para esta copa consiste en 5 puntos altos. Bien, entonces, como un aumento consiste en 5 puntos altos, ese aumento lo vamos a hacer acá en la última cadenita, o sea, donde acabamos de tejer este punto alto. Y como el aumento son 5 puntos altos, aquí ya puedo decir que tengo mi primer punto alto. Bien, entonces,
Mi punto alto número 19 se me acaba de convertir en el punto alto número 1 del aumento. Hago el segundo, fíjense que lo voy a hacer en el mismo agujerito. Hago el segundo punto alto, hago el tercer punto alto correspondiente al aumento. Siempre que finalice este tercer punto alto, allí mismo voy a colocar el marcador, ¿sí? Porque me interesa tener el puntito del centro identificado. Entonces coloco el marcador así, miren, en la parte de acá. Ya llevo 3 puntos altos del aumento. Hago el punto alto número 4 y el punto alto número 5 correspondiente al aumento. Y bien, una vez finalizado el aumento, ahora puedo decir que en este costado tengo 20 puntos altos. ¿Por qué? Cuando llegué acá, el punto número 19 se me convirtió en el punto número 1 del aumento, ¿verdad? Entonces, si yo sigo contando, tenía 19 y 20 puntos, que viene siendo 19 el número 1 del aumento y 20 el número 2 del aumento. El tercer punto del aumento no lo voy a contar porque se va a estar identificado como el centro. Entonces, como yo ahora tengo 20 puntos de este costado, tengo que tener después del centro, sin contar el punto del centro, 20 puntos también de este costado. Siempre debemos asegurarnos de tener exactamente la misma cantidad de ambos lados del centro. Bien, entonces, el punto número 4 y número 5 del aumento ahora se me convierten en el punto número 1 y número 2 de este costado. Seguimos tejiendo entonces. Esta colita, siempre nos vamos a encontrar con esta colita que es la colita de las cadenas iniciales. Las vamos a colocar así y la vamos a ir atrapando a medida que vamos tejiendo, ¿sí? Para irla ocultando. Ya tengo 2 puntos, enlazamos y acá vamos a tejer en estos agujeritos, miren. Aquí se notan los agujeritos en los que vamos a tejer. Este es el otro lado de la cadena. Hago el punto alto número 3 acá. Fíjense que estoy atrapando esta colita. El punto alto número 4. Y de esta manera voy a continuar tejiendo. Voy a asegurarme de atravesar el crochet en estos agujeritos que se ven. Vamos a seguir repitiendo puntos altos hasta llegar acá al final, que debo tener la misma cantidad de puntos. Y cuando esté llegando al final, tejo el penúltimo punto alto, en mi caso el número 19, y el último punto alto, fíjense dónde está, lo debo de tejer en la parte de acá. Aquí hay 2 cadenitas, ¿sí? Las 2 cadenitas con las que tomamos altura. Aquí sobre esta segunda cadenita, allí debo de tejer el último punto alto. De esta manera queda la primera vuelta. Se debe de ver algo así. Esta colita de hebra que me traje hasta acá, la estiro un poquitito y ya la puedo cortar. Bien, ahora en esta primera vuelta tenemos, como les dije hace un momento, 20 puntos altos de este lado y 20 puntos altos de este lado. No estoy contando el puntito del centro que tiene el marcador. Siempre en cada vuelta, a medida que avancemos, se me van a ir incrementando 2 puntos de este lado y 2 puntos de este lado. Bien, entonces, para comenzar la segunda y todas las vueltas de ahora en adelante, estando acá en el último puntito, hacemos 2 cadenas que me cuentan como el primer punto alto, giramos, enlazamos y para comenzar a tejer en la parte de acá, fíjense, este primer agujerito que está acá no lo voy a tejer porque las 2 cadenas con las que tomé altura me cuentan como ese punto tejido. Comienzo a tejer en el agujerito de al lado. Y ahora lo que voy a hacer es tejer un punto alto sobre cada punto alto que acabo de realizar. Como yo tenía 20 puntos altos, ahora debo de tener 20 puntos altos hasta acá. Voy a seguir repitiendo hasta acá el punto antes del aumento. Ahora, cada vez que lleguemos al puntito que tiene el marcador, lo retiramos porque allí debemos de hacer el aumento de la segunda vuelta. El aumento, como les comenté, son 5 puntos altos. Entonces hago el punto número 1, el punto número 2,
Si tenía 20 puntos altos hasta acá, el punto número 1 y número 2 del aumento se me convierten en el punto número 21 y número 22. ¿Sí? Cuando hago el tercer punto alto del aumento, allí de una vez coloco el marcador para no perder ese puntito. Hacen así, miren. Y allí se ve el agujerito en el que vamos a colocar el marcador. Ya llevo 3 de los 5 puntos altos del aumento. Hago el punto alto número 4. Fíjense que todos salen del mismo agujerito. Número 4 y el punto alto número 5. De esta manera ya finalicé el aumento de la segunda vuelta. Ahora continúo tejiendo un punto alto sobre cada punto alto que tengo en la parte de acá hasta finalizar. Al finalizar también debo de tener 22 puntos altos, ¿sí? Contando el punto número 4 y número 5 del aumento como el número 1 y número 2 de este costado. Y cuando estemos llegando al final de la segunda vuelta, el penúltimo punto alto lo voy a tejer acá en este agujerito que se logra ver, ¿sí? Allí tengo un punto alto, el agujerito. En este agujerito voy a hacer el penúltimo punto alto. Y el último punto alto como tal de cada fila. Recuerdan que siempre tomamos altura con 2 cadenas, ¿verdad? Bueno, en la segunda de esas cadenitas debemos recordar tejer el último punto alto, miren. Aquí tengo 1 y 2 cadenas, atravieso la segunda cadenita y allí tejo el último punto alto. Acá en esta segunda vuelta no se va a notar bien la segunda cadenita, pero a partir de la tercera vuelta sí se va a notar con más facilidad esa última cadenita. Bien, de esta manera entonces se me ve la segunda vuelta de esta copa. Ahora, como les comenté, sin contar el punto del centro, tengo 22 puntos altos de cada lado. Les recomiendo que vayan contando cada puntito a medida que lo van tejiendo, porque algunas veces sin querer nos saltamos un punto y en la parte de acá abajo de la copa no nos queda recto, sino que se nos va curvando por la ausencia de algunos puntitos. Bien, entonces para seguir construyendo esta copa lo único que tenemos que hacer es repetir. Estando acá, tejemos 2 cadenas para comenzar la tercera vuelta, giramos, enlazamos. Ya saben que este primer agujerito no lo van a tejer porque las 2 cadenas cuentan como ese punto tejido. Comienzan a tejer en el agujerito siguiente. El punto se atraviesa completo y allí hacemos el punto alto. Y para hacer esta copa simplemente lo que vamos a hacer es repetir un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar. Siempre que lleguemos al centro donde tenemos el marcador vamos a realizar el aumento con 5 puntos altos. Recuerden identificar el tercer punto alto con un marcador o con lo que tengan a la mano para que este puntito no se les pierda. Seguimos tejiendo un punto alto sobre cada punto alto. Cuando lleguemos al final de la vuelta, miren, el penúltimo punto alto se teje acá en este agujerito, ¿sí? Allí se ve el punto alto, si lo individualizamos se ve así. Allí tejemos el penúltimo punto alto. Y el último punto alto como tal de cada vuelta, aquí ya se aprecian mejor las 2 cadenas, miren, 1 y 2. Acá en la segunda cadenita, de esta manera vamos a tejer el último punto alto. Bien, y de esta manera lo que tenemos que hacer es seguir repitiendo exactamente lo mismo una y otra vez hasta obtener las medidas de ancho y de alto necesarias para cada una de las tallas. Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando a lo que será mi última vuelta de esta copa. Y de esta manera me debe quedar esta copa. Fíjense que lo que queríamos era que acá en el centro no se notaran los agujeritos, ¿sí? Si ella les toma esta formita cóncava, no se preocupen que es completamente normal por el tejido. Ahora, para que tengan una referencia, esta es una talla M. Yo acabo de realizar 9 vueltas en total. Y esta talla mide, la estiramos acá bien en la parte de abajo, 14.5 centímetros. Y de largo la estiramos también así súper bien. Y de largo la copa mide desde acá hasta acá 15.5 centímetros. De todas maneras, acá en pantalla te estoy dejando una imagen de la medida a la que debe de llegar cada una de las tallas.
Y bien chicos, de esta manera ya concluimos esta copa. Acá ya podemos cortar esta hebra. Hacemos una cadenita, sacamos larguita esta hebra para cortarla. Siempre que cortamos, esta hebrita la ajustamos y de esta manera finalizamos nuestra talla M. Para que tengan una idea, algo así se ve la talla S. Esta viene siendo una talla L. Y esta que es más grande viene siendo la talla XL, ¿sí? Entonces, para que tengan una idea, estas copas tienen un derecho y un revés. Aquí es cuestión de gusto personal. A mí particularmente me gusta el derecho de las copas porque se ve de esta manera. Fíjense que acá los puntitos en el centro se ven bien cerraditos. Pero por la parte de atrás tampoco se ve mal. Quedaría de esta manera. Acá se ven como más amplios estos puntos. Es cuestión de gustos y el que te guste más como tu derecho. Y bien chicos, una vez que tengan la copa lista, esta debe quedarles de esta manera, fíjense. Deben de asegurarse que les cubre en su totalidad el busto. Si no les cubre por completo, no hay problema, lo que pueden hacer es tejer una o dos vueltas adicionales. La idea es que esto se vea así. Y bien chicos, de esta manera llegamos al final del tutorial de la copa. Como pueden ver, es bastante fácil y rápido para realizar. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta luego!